bendiga, amados hermanos, en esta noche. Discúlpenos que tenemos un video de introducción, pero muy corto. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad, por este privilegio que Él nos da de poder compartir su palabra con ustedes. Gracias a Dios por su presencia, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. Eso esperamos, ¿verdad? Vamos a orar y a presentar, hermanos, el tema de esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que hay una gran necesidad en nosotros, una necesidad de acercarnos a ti confiadamente hasta el trono de tu gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Ayúdanos en esta tarde. Háblanos, ministranos, tócanos, enséñanos, trae revelación a nuestras mentes, a nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, que mis labios sean como pluma de escribiente y el corazón de mis hermanos, Señor, y sus oídos estén circuncidados para oír en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, hermanos, acerca del verdadero ayuno. El verdadero ayuno nos habla acerca, primeramente, ¿verdad? Para introducirnos se habló de las razones de Israel para ayunar. Por ejemplo, para recibir un mensaje de Dios, para cumplir una misión especial, cuando moría alguien, cuando había una catástrofe nacional y se tenía que conmemorar, para implorar la ayuda de Dios, para pedir discernimiento y para pedir perdón, se ayunaba. Pero el pueblo de Israel no obedecía de muchas formas. Entonces pretendían ayunar, pero no estaban obedeciendo al Señor, de manera pues que si había un verdadero ayuno, y si hay, de acuerdo a Isaías 58, entonces quiere decir que hay falsos ayunos. Y entonces nos dimos a la tarea de hablar del ayuno jezabélico, el ayuno ciego, el ayuno sin revelación, el ayuno por interés, el ayuno opresor, el ayuno contencioso, el ayuno deprimente, el ayuno imprudente, el ayuno absurdo, el ayuno desleal, el ayuno no solicitado, el ayuno austero, el ayuno innecesario, el ayuno autojustificante y el ayuno añadido. Todo eso lo estuvimos hablando hace 2 semanas atrás, así que le invito a que busque esos temas en YouTube o aquí en Facebook. Entonces Dios escudriña lo más profundo del corazón del ser humano y sabe, ¿verdad?, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con una motivación correcta, si está agradando a Dios, hermanos, bendito sea su nombre, ¿verdad? Y si no lo está agradando, debemos poner cuidado en lo que estamos ofreciéndole al Señor. Ok, el ayuno es una herramienta útil, pero de ninguna manera el ayuno puede reemplazar la fe, porque a veces algunos recetan: debes ayunar, manito o manita, ayuna y Dios te va a responder. Hermano, aunque usted no ayune, si tiene fe y ora al Señor, el Señor le va a responder. Estoy diciendo algo que va un poquito en contra de algunas reglas humanas. Entonces, el ayuno es una herramienta, pero el ayuno sin fe no puede ser. Entonces, el ayuno, hermanos, es solamente una parte, o el abstenernos de comer, el abstenernos de alimentos, es una parte solamente del ayuno que Dios ha establecido. La palabra ayuno viene del griego nesteia y significa abstinencia, escasez, falta, necesitado,
carencia de alimentos, de sustento, de comida. Pero fíjese que ayuno principalmente significa abstenerse de comer voluntariamente con el propósito de buscar al Señor. Pero fíjese que el ayuno también es negarse a más que solamente comida. Por ejemplo, a Sansón, a la mamá de Sansón, le dijeron: te vas a abstener de bebidas embriagantes, de todo fruto que salga de la vid te vas a abstener. Y también así le dijeron a Sansón. Ese es un ayuno. No se va a cortar el cabello. Ese es una manera de abstenerse de ciertas cosas. Entonces el nazareato o el nazareo, hermanos, tenía que mantenerse en un ayuno permanente, pero no de comida, sino de algunas cosas. Abstenerse de acercarse a un muerto, abstenerse de cortarse el cabello, abstenerse también de bebidas embriagantes. Entonces nosotros, hermanos míos, debemos entender que el ayuno es negarse a cualquier cosa que satisfaga al ser humano, con el propósito de ofrendarlo a Dios. O sea que puede ser determinada dieta, no comer carne, 1, 2, 3, una semana, no sé, para ocupar ese espacio, ¿verdad? Y alimentarse correctamente, para cuidar el templo de Dios. No ver televisión. Esa es una manera de abstenerse también, un tipo de ayuno. Pero ¿para qué voy a ocupar ese tiempo que ocupo para la televisión? 2 horas para ver una película. Pues voy a ocuparlo para leer la Biblia, para estudiar, para orar. También, hermanos, puede ser abstenerse de recreación, abstenerse de cualquier deleite. Y mire que estamos empezando el año del deleite. Entonces, el año del deleite, hermanos, pero el deleite en el Señor. Entonces, podríamos empezar con un ayuno absteniéndonos de cualquier deleite. Entonces, ¿en qué consiste el ayuno que Dios escogió? Podemos ver aquí en Isaías 58, 6 y 7: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, llevar a tu casa a los pobres sin hogar, cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no esconderte de quien es tu propia carne. Ya hablamos de las ligaduras de impiedad. Ya hablamos, hermanos, de ligaduras son cargas. Ligaduras son responsabilidades que se ponen sobre otra persona, pero el que las pone no las quiere llevar ni siquiera con un dedo. Entonces, las cargas innecesarias no debemos ponerlas sobre otras personas, pero son cargas de impiedad. Entonces, ya hablamos acerca de ello. Ahora dice: soltar las ataduras del yugo, es decir, soltar las coyundas del yugo. Y coyundas son ataduras. La palabra coyunda viene de la palabra hebrea aguda, que quiere decir peso, carga. Esto lo estábamos viendo la vez pasada. Entonces, las cargas pesadas hablamos que son idolatría, iniquidad, vanidad, el afán, autosuficiencia. Ayer hablamos un poquito acerca de la iniquidad. Hablamos acerca de Salmo 38, verso 4, donde el salmista dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces, la iniquidad, hermanos, lo podemos ver aquí, que hay niveles
de ofensas a Dios. La iniquidad es el nivel más alto de ofensa a nuestro Dios. Tenemos entonces el primer nivel, que es la transgresión. Bienaventurado el varón o aquel varón a quien Dios no culpa de transgresión, o aquel varón al quien Dios le ha perdonado sus transgresiones. Segundo nivel es el pecado. Transgresión no es lo mismo que pecado. Alguien transgrede un mandamiento del Señor, pero no lo vuelve a hacer. Pero el pecador o el que peca lo hace una y otra vez. Y en ese rubro estamos muchos, o estuvimos muchos. Pero resulta, hermanos, que el tercer nivel es el nivel de la iniquidad. Y ese es cuando ya la persona no se deleita en Dios, sino se deleita solamente en la iniquidad. Su deleite está ahí. No solamente practica el pecado, sino que ha hecho de la iniquidad una forma de vida. Y en esa situación de la iniquidad, hermanos, entonces entra el legalismo. El legalismo es una carga. El legalismo, hermanos, es una carga que impone la religión, que imponen los hombres. Dice la Biblia en Mateo 23:2: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, ellos se la dan de que saben mucho de la ley y que ellos están autorizados o tienen boca autorizada, diría el hermano Palestina, para enseñar la ley de Moisés. Y se sientan como si ellos fueran peritos, como si ellos estuvieran haciendo las cosas de manera correcta. Es decir, el Señor le dijo a los discípulos, le dijo: hagan todo lo que los sacerdotes le dicen, hagan todo lo que le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, hermanos, eso hacía de la religión judaica una religión verdaderamente legalista. No hagas esto, no toques, no comas, no te pongas. De manera que la carga era demasiado grande. Anoche estábamos viendo una película acerca de una mujer en la India, que, hermanos, la ley o el Corán, diría ella, ¿verdad?, en sus palabras, sí defiende de alguna manera a la mujer, pero las leyes humanas que según interpretan esas leyes del Corán, hermanos, hace que la mujer esté en desventaja sobre el hombre. O sea, toda la ley está en contra de la mujer. Imagínense que un hombre, a menos en Israel, un hombre que le dijera a una mujer: te repudio, te repudio, te repudio 3 veces. Con eso ya se daba por divorciada o divorciado el hombre. O sea, que fácil. Por eso la Biblia dice, hermanos, que Dios no fue su voluntad que hubiese divorcio. Esa no era la voluntad de Dios. Sin embargo, por causa del corazón duro, terco, rebelde del pueblo de Israel, Dios tuvo que instituirlo, o tuvo que de alguna manera legalizarlo,
y hacer que fuera todo un proceso. Tenían que hacer una carta, tenían que redactarla, tenían que pasar por los jueces y tenían que investigar los jueces para ver si aquello por lo cual se iba a divorciar el hombre era algo justo. Porque el legalismo a los que le da cierta ventaja o es a los hombres o es al gobierno o es a los que están sobre el pueblo. Entonces aquí dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo 23:3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que les enseñen, toda la doctrina que les enseñen, toda la palabra que les enseñen, guárdenla, háganla, practíquenla. Pero le dice el Señor: mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Ese es el legalismo. El legalismo, hermanos, mira a los hijos del vecino. Oiga lo que le voy a decir. El legalismo mira la conducta de la mujer que no es de él. El legalismo mira la conducta del hombre que no es su esposo, solo para criticar, solo para señalar. El legalismo se deja ver, hermanos, o se evidencia cuando, digamos, un hermano o una hermana, vamos a llamarlo de alguna manera, y perdón que ponga estos ejemplos, y le dice: esa hermana anda mal, esa persona no la pongan vamos a contextualizarlo, a esa hermana no la pongan en el grupo de danza, porque esa hermana está mal. Pero esa persona que está señalando no recuerda, no puede mirar su vida, no puede mirar que sus hijos andan en desorden, que sus hijos están perdidos. Tal vez sus hijos sean drogadictos, alcohólicos, homosexuales. Tal vez el hijo de él sea un hijo borracho que tiene 2 o 3 mujeres, pero como eso no lo alcanza a ver, solamente ve los errores de los demás. Pero vamos a otro ejemplo, perdón que hoy voy a poner un poco de ejemplos. El hombre que ve llegar a la mujer y que se enojó con él y dice: de embalde vienes de la iglesia. Aparte de que es Satanás, porque Satanás es legalista, hermanos, es acusador. No somos perfectos, tenemos errores, tenemos detalles en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestra manera de vivir, de ser. Y necesitamos la gracia de Dios. Si nosotros asistimos a la iglesia es por la misericordia de Dios. Nadie pudo, hermanos, cumplir con la ley. Los primeros cristianos se empezaron a volver legalistas. Y cuando se empezaron a convertir los gentiles, ellos empezaron a buscarle el negrito al arroz. Empezaron a ver cómo va a ser posible que bautices, le dijeron a Pedro, ¿cómo va a ser posible que bautices a gentiles? Si esos adoran ídolos, si esos comen puerco, comen tantas cosas, inmundicias. Y entonces el apóstol Pedro se puso a darles cuentas a ellos o a darles un informe de lo que Dios había hecho en los gentiles. Y fíjese,
que gracias a Dios entendieron, porque el Señor había derramado su Espíritu Santo sobre los gentiles, y ellos decían, con que Dios ha tomado en cuenta también a los gentiles para salvación. Por eso nosotros no podemos ser legalistas, no podemos aplicar la ley de Dios, hermanos, al pie de la letra. Muchas veces el Señor toma, hermanos, su misericordia y su gracia van por encima de muchas de las cosas que nosotros esperamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre que cometió asesinato, que mató a un familiar, ahora venga a la iglesia y acepte a Cristo? Y ahora el predicador, que era el papá del muchacho, lo perdona, y resulta que ahora el predicador, la persona que asesinó a su hijo, lo acompaña por donde quiera a predicar la palabra de Dios. Y dice, eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Qué decía la ley? Hay que matarlo, hay que apedrearlo. ¿Qué decía la ley acerca de la mujer adúltera? Hay que apedrearla, hay que matarla. Pero yo quiero que pongamos atención que cuando llevaron a aquella mujer delante del Señor, hermanos, no llevaban al hombre, no lo llevaban, solamente llevaban a la mujer acusada. Esta mujer la encontramos en adulterio, no que nos platicaron, no que vimos una foto, no que vimos un video, la encontramos en el acto, en el momento, y la agarramos y la trajimos. ¿Y el hombre dónde estaba? El legalismo, hermanos, es parcial. El legalismo le aplica la ley a uno o a alguien, pero no se la aplican a sí mismo. Todo mundo está mal menos ellos. Mira, ya viste a fulanita, se puso pintura, se cortó el cabello, anda empantalonada, y hay gente que hace cosas peores. O sea, no estamos diciendo, no estamos justificando algo, hermanos, tratando de descalificar, pero el Señor dice, todo lo que les digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y mire cómo dice acá, porque atan cargas pesadas, cargas innecesarias, cargas que son un peso. Hermanos, es triste, ¿verdad? Que personas que vienen cargadas de afuera de la iglesia y aceptan a Cristo, y el Señor levanta sus cargas y el Señor los hace libres, lleguen a despertar en una iglesia, abrir sus ojos y decir, bueno, yo tenía cargas antes, sí, pero ahora son otras cargas que nos ponen. Las cargas pesadas, hermanos, son parte del legalismo. Dice que se atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Hace mucho tiempo atrás, hermanos, en algún momento, en algunas iglesias, a mí me enseñaron así, a mí me enseñaron así, que era malo ponerse, las hermanas, ponerse medias. No sé si todavía se usan Dorian Gray, cosas que se ponían, ¿verdad? Por estética. No sé, no he visto últimamente, pero antes las mujeres se hacían un copete que salía así, para acá. Y eso era pecado.
Eso era malo. Ponerse pintura, unos aretes, ponerse accesorios. Algunas iglesias siguen siendo legalistas. Hermanos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y dice, y la ponen sobre los hombros de los hombres. Es decir, los hacen responsables de cosas que ellos están inventando. Porque a veces, hermanos, la religión o los religiosos o el legalismo inventa normas, reglas, pero son de hombres, son mandatos de hombres. Pero dice, ellos ni con un dedo quieren moverlas. Perdón por el ejemplo que voy a poner, pero a veces en algunas iglesias le dicen a la gente, hermanas, no usen pantalón, el pantalón es del diablo. No sé quién dijo que era del diablo, ¿verdad? Pero el pantalón no es recomendable, no es lícito traer pantalones a la mujer. La mujer debe usar blusas, faldas, vestidos. Hermano, y apenas salen de la iglesia, perdón que estoy criticando, y apenas salen de la iglesia y ahí en las calles, las mismas familias del pastor rompen esas reglas. Entonces, el legalismo es una carga que solamente se lleva como una fachada en el templo, en las reuniones, pero no es efectiva para la salvación. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Entonces, hermanos, el legalismo es una carga que daña a mucha gente. Le hemos cerrado la puerta a gente que viene con el deseo de servir al Señor, con el anhelo de ser salvos. Alguien llegó a una iglesia, hermanos, y fue con hambre y fue con sed de Dios, y se sentó en una de las bancas de la iglesia, y al sentarse el pastor ve que llega y la ve con pantalón, y empieza, hermanos, un ametralleteo y un bombardeo en contra del pantalón. Más que en contra del pantalón, en contra de esa persona. ¿Usted cree que regresó? Es una pregunta que le dejo ahí en su mente. ¿Usted cree que regresó a la iglesia? No regresó, no volvió. Porque la iglesia, hermanos, o el evangelio lo hemos convertido en una religión cargada de normas, de leyes humanas, cuando el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando el evangelio son buenas noticias. Y eso era lo que hacían estos escribas y fariseos, los maestros y los pastores de Israel. Imagínense, hermanos, los maestros enseñando, poniendo cargas sobre la gente, cargas que ellos no podían ver, podían llevar. El Señor les dijo, hipócritas, cuelan el mosquito o coláis el mosquito y dejan pasar el camello. Le ponen atención a lo minucioso, minuciosamente miran en qué está mal la gente para criticarlos o para señalarlos o para ponerlos en disciplina. Y lo más grande,
la misericordia, el perdón, el amor, la justicia, la dejan a un lado, no la practican. El legalismo, hermanos, es un tipo de religión recalcitrante, una religión que no deja avanzar, no deja crecer. Y necesitamos sacudirnos el legalismo. No, dígale no al legalismo, es una carga. Si hemos de ayunar, no lo hagamos legalistamente. ¿Que quiere alguien ayunar hasta las 12? Qué bueno, por algo está comenzando. Pero no hay ayuno tan pequeño, pastor, es que la Biblia dice. Ese es el punto. La Biblia dice, el legalismo, hermanos, el legalismo, eso es legalismo. Si vas a ayunar, deja de criticar, deja de señalar. Ustedes no ayunan, le dijeron a los discípulos de Jesús. Le preguntaron al mismo Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros sí ayunamos, dijeron los discípulos de Juan. Y los fariseos y los escribas también ayunan. ¿Por qué ustedes no ayunan? Hermano, ayuna tú. Si eso para ti es consagración, conságrate. Pero la consagración tiene que ver con una vida de santidad, con una vida de oración, una vida que es una persona que estudia la palabra y la entiende y la practica, va y guarda lo que se le enseña y lo hace, lo pone por obra. No es el que sabe mucho, no es el que tiene la cabeza llena de información, no es el que trae más cargas, no es el que trae más leyes y más normas sobre sí. Digo, hermana, perdón, hermana, se le está echando a perder su cabello, tiene muchas orzuelas. Ay, sí, hermano, pero es que yo vivo en santidad y no me puedo cortar las puntas del cabello. Son cosas, hermanos, un poco no tan gratas escuchar, ¿verdad? Pero yo sí quisiera que aquí en Ministerio Viva la Familia no estemos con esas cargas innecesarias. Que no impongamos. Hace unos días le decía, hermanos, se nos dio boca autorizada, pero autorizada para bendecir, porque hemos sido bendecidos para bendecir. No hemos sido autorizados para criticar, para volvernos legalistas. No hemos sido autorizados para estar viendo el pecado de otro. Tenemos que sacudirnos el legalismo y comenzar a vernos a nosotros mismos, a preocuparnos por buscar de Dios, agradar a Dios, a pedirle al Señor que nuestro corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios. Pedro no estaba del todo libre del legalismo. Y Pedro, cuando no estaban los hermanos de Jerusalén, los hermanos judíos, tenía amistad con los hermanos gentiles. Comía con ellos, se sentaba con ellos. Pero cuando vinieron los hermanos de Jerusalén, los hermanos gentiles, los hermanos judíos, se apartó y ya no los hablaba. Y dice que parece que es que Bernabé hacía lo mismo. Y Pablo, cuando vio eso, ay, hermano, Pablo lo llamó y le dice: para acá, ¿por qué te portas hipócritamente? ¿Por qué cuando no estaban los hermanos judíos
Tú tenías una relación cercana con la iglesia gentil y ahora que llegaron te apartas. ¿No es eso hipocresía? Y hermano, le llamó la atención fuerte el apóstol Pablo. Yo creo que por razones, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo era una persona legalista antes de comenzar su ministerio como apóstol a los gentiles. Hermanos, él entendía bien la ley, él la conocía perfectamente, era hacedor de la ley, hermanos, ahí, pero era un asesino. Y la ley dice: no matarás. Hasta que le cayó la revelación, hasta que la luz de Jesucristo lo iluminó y tuvo que caer al suelo y quedó ciego. Pero sus ojos físicos quedaron ciegos, pero su entendimiento y los ojos espirituales le fueron abiertos. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Hermanos, tengamos cuidado de perseguir a la misma iglesia. Tengamos cuidado de pelear una batalla equivocada. No somos guardianes de la ley. Somos hijos de Dios que debemos amar a nuestros hermanos. Si alguien llega a la iglesia y ha pecado, y usted lo sabe, la pregunta que yo le haría es: ¿y usted no ha pecado? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y así podríamos platicar muchas cosas, hermano. Casi todos los que llegamos a la iglesia veníamos rotos, veníamos desordenados, veníamos sucios. Por eso no le podemos cerrar la puerta a nadie. Aquí nada más entran los santos, por favor. De apellido sí, pero aquí entran todos aquellos a los cuales el Señor llame para ser salvos. Porque el Señor dice en su palabra: y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Así que usted que está escuchando esta palabra y que está viviendo mal, perdidamente, en el alcohol, en el adulterio, en algún desorden en su vida personal, venga. El Señor tiene un propósito para usted. El Señor tiene un plan para su vida. Y a la iglesia yo le digo: cuando ayunemos, no lo hagamos por legalismo. No lo hagamos legalistamente, ni por imposición. Yo pudiera decirle a la iglesia: hermano, vamos a ayunar todos el domingo, vamos a estar en ayuno. No, hermano, perdón por lo que voy a mencionar. No es que no me guste el ayuno, sino que el ayuno debe ser de acuerdo a lo que el Señor pone, lo que el Señor dice en su palabra, no de acuerdo a lo que yo creo, ¿verdad? Porque hay gente que dice: oye, estás gordito, ya debes ayunar. ¿Quién dijo que el ayuno es para bajar de peso? Que se puede poner uno a abstener de alimentos, eso sí, correcto. Para consagrarnos está bien. Hermano, yo le invito para que dejemos el legalismo. Suelte el legalismo. Es una carga innecesaria. Le invito para orar en el nombre del Señor. Padre, en esta noche
Te agradecemos porque esta palabra, Señor, nos trae luz. Te ruego que tu Espíritu Santo nos haga, Señor, evidente en nuestras vidas que estamos en el camino correcto. Reprende todo espíritu legalista, todo espíritu de legalismo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Dios eterno, que tu Espíritu Santo nos guíe, llénanos con tu poder. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. Hermano Julio César. Julio César, Dios te bendiga. Saludos hasta Pomoca. Ya el hermano Julio, gloria a Dios, está haciéndonos o haciendo una tarea de parte del Señor, repartiendo folletos donde da a conocer las 4 verdades espirituales para ser salvo. Y ahí mismo hemos puesto una referencia de la iglesia y el número de un servidor para aquellos que deseen conocer de Cristo en Villahermosa. Solamente en los lugares que no están el hermano impartiendo o repartiendo folletos es en Indeco y en Miguel Hidalgo. Todas las demás colonias, el hermano, donde quiera que él vaya con su moto, donde le llamen, ahí él va a hacer va a entregar un folleto. Le agradecemos, hermano Julio, que Dios bendiga tu vida. Ayer estábamos declarando que lo estábamos enviando en el nombre de Jesucristo para estar allá. Amén. Hermano Carlos Güero. Hermano Carlos Güero, Dios te bendiga, te estamos esperando, hermano. Amén. Sí. Mari Suárez. Hermana Mari Suárez, Dios les bendiga. Hermana Mariela, Dios te bendiga. Prima, Dios te guarde. Saludos a tu esposo. Amén. Berenice Quechum. Hermana Berenice Quechum, Dios les bendiga. Saludos a Ever. También le felicitamos por su cumpleaños. Disculpe que no fuimos a comer pastel. Dios les bendiga hasta Corral Nuevo es el nombre, por decir, digamos que el apodo, pero el lugar se llama Adolfo López Mateo, parece. Amén. Carmita Gordillo. Hermana Carmita Gordillo, Dios les bendiga. Saludos, no sé si es en Guerrero. Dios les bendiga hasta donde se encuentre, hermana. Jesús Martínez y Cindy Alvarado. Jesús Martínez y Cindy Alvarado, un matrimonio bendecido por el Señor. Amén. Así que créalo, hermano. Vienen bendiciones para usted, para ustedes. Deleítense, hermanos, este año. Aún en medio de las situaciones difíciles, deleítense en el Señor. Amén. Así que damos gloria a Dios en esta noche. Hermana Yami, vamos a despedirnos. Ya ve que el video está rapidito. Dios les bendiga a todos.